tenemos otra oportunidad de realmente llevar el desempeño a otro nivel. Simplemente hay que tomar en cuenta que aunque definitivamente hay una fecha de terminación de un proyecto, no existe una fecha de liberación de los proyectos, simplemente porque cada una de las patas o de las etapas del proyecto tiene diferente tiempo de entrega y se tienen que ir liberando en diferentes momentos. Liberarlos todos casi al mismo tiempo, lo cual es la práctica prevaleciente en la mayoría de los entornos multiproyectos de la actualidad, simplemente incrementa la carga y el mal multitasking o el mal multitareas sin contribuir en lo absoluto para beneficiar nada. El problema es cómo debe uno entonces de ir liberando correctamente las diferentes etapas de un proyecto, las diferentes patas de un proyecto. Y esto no es una trivialidad, es una parte importante de lo que se llama planeación. Y eso es precisamente a lo que le vamos a dedicar la mayor parte de nuestra sesión de hoy, a planeación. Primero que nada, pongamos de relieve exactamente por qué necesitamos la planeación y cómo se hace. ¿Por qué la necesitamos? ¿Cuál es la tarea? Bueno, esa es la tarea de los supuestos necesarios, decírnoslos. Y estos supuestos necesarios, en el modo en que están escritos, ya nos dice el tamaño de la tarea, porque cada uno de estos supuestos necesarios comienza con la frase, a diferencia de lo que popularmente se cree. Esto no solamente nos dice que lo que estamos haciendo no es correcto, sino que tenemos que aquí brincar algunos obstáculos de revertir la inercia. Bueno, ¿qué es lo que dice? A diferencia de lo que popularmente se cree, la seguridad insertada a nivel de cada tarea prolonga el proyecto sin proveer suficiente seguridad para la terminación del proyecto. ¿Qué significa esto? Miren, la gente que está trabajando en proyectos y que tiene experiencia en proyectos, quiere decir que hay una cosa que saben con toda seguridad. Saben que Murphy existe y les pega bastante fuerte. Entonces, por eso, en proyectos, tú le preguntas a alguien, ¿cuánto tiempo te vas a tardar en terminar tal y cual tarea? ¿Y tú crees que te van a dar un tiempo neto? Todo mundo que te dé un tiempo neto es un kamikaze. Por supuesto que el recurso que debe hacer esta tarea se va a asegurar de darte un tiempo confiable, una respuesta confiable. Y la respuesta confiable tiene que tomar en cuenta la variabilidad, tiene que tomar en cuenta Murphy, lo cual quiere decir que todo estimado de tiempo que te den con respecto a cuánto tiempo se va a tardar una tarea contiene seguridad. El problema es que nosotros pensamos que si cada tarea se va a asegurar y se asegura cada tarea, automáticamente se asegura el proyecto. Y esperamos en menos de media hora ver que desafortunadamente esto indudablemente nos vamos a percatar de que no es cierto. El mecanismo es tal, como somos seres humanos, como somos gente sensata, como somos confiables, el mecanismo de poner la seguridad en cada tarea por separado probablemente es el peor mecanismo que podemos utilizar. Entonces vamos a tener que ver esto con mucho detalle, pero hay una cosa que sale de esto realmente. La mayoría de la seguridad, la protección que ponemos en los proyectos hoy en la actualidad se desperdicia y por eso no terminamos a tiempo, porque sabemos una cosa, Murphy sí existe. Desafortunadamente, junto con eso, existe otro problema. El segundo supuesto necesario. A diferencia de lo que popularmente se cree, tener una visibilidad detallada, es decir, tener una red de PERT demasiado detallada, casi garantiza que se pierda el control. Llega a ser al grado de que mi lema es, ¿qué quieres, visibilidad o resultados? Decídete. Hay una leyenda por ahí que dice que si tenemos visibilidad perfecta, conocemos todos los detalles, con eso sabemos qué hacer. ¿Saben qué? No hay nada más falso, más alejado de la realidad que esa creencia. Pero hoy por hoy, eso es la fuerza motriz. Mejor y mejor y mejor visibilidad queremos. Esto probablemente es algo tan grave o tan serio como problema para prevenir la planeación correcta y para la prevención del control correcto. Y obviamente los resultados, sabemos que los proyectos no terminan a tiempo, tenemos que enfrentarnos a eso. Pero tenemos que lidiar eso. Lo primero que tenemos que hacer es establecer cuál es el objetivo. ¿Dónde queremos encontrarnos en el futuro? ¿Cuál es la estrategia?
de este paso. Y de nuevo, la estrategia es obvia. Y yo no creo que haya nadie aquí que pueda objetarla. El flujo es la consideración número uno. Lo hemos dicho en otras ocasiones, pero aquí la diferencia es que quiero resaltar otra cosa que también destruye el flujo. Una verdad de perogrullo que no creo que vayan a objetar. No es importante terminar cada tarea a tiempo, pero lo esencial es terminar cada proyecto a tiempo. ¿Tengo razón o no? Y lo que vamos a ver es que si tratamos de terminar cada tarea a tiempo, entonces casi estamos condenando al proyecto, no lo vamos a terminar a tiempo. Como dijimos, a diferencia de lo que popularmente se cree. Pero sí queremos que el flujo sea la consideración número uno. Sí queremos terminar cada proyecto a tiempo. ¿Cómo se hace? Bueno, para eso necesitamos entrar en la táctica, pero antes de entrar en la táctica, decíamos, tenemos que ver la lógica de por qué decimos que las acciones detalladas en la táctica van a tener muy buena probabilidad de lograr la estrategia. Para eso tenemos que irnos a los supuestos paralelos. Vayamos para allá entonces. Lentamente, uno por uno. Aquí está el corazón mecánico de la solución. Primer supuesto. Entre mayor la incertidumbre, mayor será la seguridad incrustada en los tiempos estimados para la tarea. ¿Por qué? Lo vamos a ver dentro de un momentito y vamos a ver hasta qué grado es porque los seres humanos son prudentes, no hay otra razón. En la gran mayoría de los ambientes de proyectos, la seguridad es por lo menos la mitad del tiempo estimado. Y yo creo que esto nadie va a estar de acuerdo conmigo. Bueno, a ver, dentro de 5 minutos vemos cuántos de ustedes están de acuerdo conmigo. Lo voy a tratar de explicar mejor, de otro modo. Miren, aquí tenemos esta gráfica. Cuando preguntas cuánto tiempo se va a tardar una tarea, te percatas de que no hay un número que sea la respuesta. Por ejemplo, si estamos en producción decimos, oye, ¿cuánto tiempo te vas a tardar en procesar esta pieza? Y la respuesta es 12 minutos. Eso probablemente sea una buena respuesta porque, bueno, pues no son 12 minutos, bueno, no son más de 13, no son menos de 11, normalmente 12. Pero cuando estás en un proyecto y alguien te dice, oye, para hacer esta tarea me voy a tardar más o menos 4 días, ¿qué quiere decir esos 4 días? Definitivamente no son 32 horas y 12 minutos, con toda certeza. Entonces, ¿qué significa 4 días? Pues más o menos 4 días, pero nadie se sorprenderá si se tarda 8 días. O incluso si llega a tardarse 12 días si tenemos un verdadero Murphy muy agresivo. Pero también hay una buena probabilidad de que nos tardemos nada más 2 días. En otras palabras, cuando estamos hablando de cuánto tiempo se tarda una tarea en hacerse, la respuesta no es un número, sino que es una gráfica. Es una gráfica donde el eje de la Y es la probabilidad de terminar la tarea en X número de horas. Y el eje de las X, el eje horizontal, es cuánto tiempo nos tardamos en hacer la tarea. Y el eje de las Y es cuál es la probabilidad de terminar en ese tiempo. Esta es la gráfica. Esta es la curva. Quiere decir que no sabemos bien. No quiere decir que no sepamos nada, pero no tenemos un buen conocimiento. Hay una probabilidad que no es pequeña de terminar en este tiempo, pero también hay una buena probabilidad que no es de cero de que nos vamos a tardar 4 veces más. Esta es la gráfica, esta es la curva. Y como ustedes bien saben, normalmente no vemos el tiempo más probable porque no significa mucho. En lugar de eso, hablamos de un tiempo medio. ¿Cuál es el tiempo medio? Bueno, el tiempo medio significa que la probabilidad de terminar antes de esta hora es como un 50%. En otras palabras, esta área representa el 50% del área que está cubierto bajo la curva. Pero ahora, como decía yo, aquí estamos trabajando con gente. No estamos trabajando con máquinas tontas, estamos trabajando con gente prudente y experimentada. Muéstrenme una persona experimentada que dé una estimación de que tiene 50% de probabilidades de no cumplirla, de no cumplir la estimación, y además de no cumplirla por mucho, no por 2 minutos, sino realmente fallarle. ¿Han conocido personas así? Si conocen gente así, es que ya no está trabajando en tu compañía, ya lo corriste.
Todo mundo que te tiene que dar un estimado, te va a dar un estimado confiable. ¿Y confiable qué quiere decir? Que hay una mayor probabilidad del 50% de cumplirlo. Entonces, si estamos hablando de alguien que no tiene mucha experiencia, probablemente te va a dar esta estimación de aquí, que es el 80% de probabilidad de terminar por lo menos en este momento o antes. La gente más experimentada no te dan un estimado inferior al 90%, lo cual quiere decir que se encuentra tal vez en esta página o tal vez fuera de la página. Pero bueno, entendamos una cosa más. ¿Qué es la seguridad? ¿Qué es la protección? ¿Qué es esta seguridad? Bueno, la seguridad es la diferencia entre el tiempo estimado que obtuviste y el tiempo medio, el 50% de la estimación. Todo este tiempo es seguridad, ¿te fijas? La seguridad, la protección es incluso mayor que el tiempo medio. Esta es la cantidad de seguridad que existe. ¿Siempre así? Bueno, no. Depende de qué tamaño sea lo desconocido, qué tan grande sea la variabilidad. Entonces, si estás trabajando en proyectos donde están trabajando en cosas que son menos conocidas, que hay un alto nivel de falta de confiabilidad, alto nivel de falta de certeza, cambia la gráfica, no el concepto, pero cambia la gráfica y probablemente vas a obtener una gráfica como esta. ¿Te fijas que no es muy grande la diferencia? Nada más que la cola es más larga. La cola te está diciendo cuántas sorpresas puede haber. ¿Cuánto puedes confiar en esto? Y se aplica la misma regla. La media se encuentra en la marca del 50% y vamos a suponer conservadoramente, muy conservadoramente, que la persona nos da una probabilidad del 80%. Se han fijado en una cosa, que mientras mayor la incertidumbre, lo cual quiere decir que mientras más la gráfica se vaya hacia el infinito, a mayor la incertidumbre, mayor será la cantidad de seguridad que se sale del tiempo real con relación a la duración. Acuérdense que el tiempo real es del 50%, la media. Pero ahora preguntémonos otra cosa. Llega tu jefe y te dice, oye, ¿cuánto tiempo te vas a tardar en hacer esta tarea? Y dices, no lo sé, vamos a ver. Muy bien, pero eso no sirve. Te exige que le des una cifra. Muy bien, muy bien. Ya cuando te lo saca a tirabuzón, le dices 3 semanas. ¿Cuál es su respuesta intuitiva? Nada, nada. 3 semanas es demasiado, 2 semanas. Y ahora empiezan a negociar, empiezan a regatear. Y tarde o temprano acaban en 2.5 semanas, probablemente. De hecho, tú sabías que eso iba a suceder eso y por eso comenzaste con 3 semanas, pero no hablemos de eso. O sea, por eso. Bueno, 2.5 semanas. Luchaste por esas 2.5 semanas. Y ahora resulta que todo salió muy bien, nadie te perturbó, nadie te estorbó y terminaste en 1.5 semanas. ¿Vas a ir con tu jefe y le vas a decir, ya terminé en 1.5 semanas? No, no si es que tienes cabeza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ¿qué va a suceder la próxima vez? La próxima vez no va a transigir, no te va a dar las 2.5 semanas y te las va a reducir. Y la próxima semana, no te preocupes, si te pega Murphy y entonces no le vas a pegar al tiempo. Entonces lo que está sucediendo es algo sorprendente. Si Murphy no te pega y terminas a tiempo, antes de tiempo, con 1.5 semanas en lugar de 2.5 semanas, pues entonces somos muy renuentes a reportar eso. Excepto que no somos mentirosos. ¿Qué hacemos? Ya sé. Bueno, eso es lo que yo hago, por lo menos. Vamos a realmente entregar un producto buenísimo, le vamos a hacer revisiones adicionales, le agregamos periquitos, realmente entregamos un proyecto perfecto. Pero nos tomamos las 2.5 semanas enteritas, ¿sí o no? Claro que tengo razón. Veamos a ver el siguiente paso. Entonces vamos a ver qué es lo que dice aquí. Entre mayor sea la incertidumbre, mayor será la seguridad incrustada en los tiempos estimados para la tarea. Espero que todo el mundo entienda ahora esto. Y en la gran mayoría de los ambientes de proyectos, la seguridad es por lo menos la mitad del tiempo estimado. ¿Por qué? Porque la incertidumbre es tan enorme que la gente sí se protege, es prudente. Ahora, continuemos a partir de aquí. ¿Esto qué quiere decir? Que trasladar las seguridades de las tareas al final de su respectiva secuencia de tareas, al final de las rutas, no solo coloca la seguridad en el lugar en el que debe de estar, sino que además requiere mucho menos seguridad que la suma de las seguridades que se quitaron de las tareas. Entendamos esto. Ahora entendemos una cosa.
como es la naturaleza humana y como los proyectos no se hacen una y otra vez. Sabemos que vamos a tener un proyecto más adelante. Si terminamos antes de tiempo, no vamos a pasar a la seguridad al siguiente paso. Vamos a utilizar ese tiempo para hacer las cosas un poquito mejor, para perfeccionar las cosas un poquito. Y con eso, la seguridad, en el caso de que Murphy no nos pegue, no se le pasa al siguiente paso, sino que demora el paso al siguiente paso. Lo cual quiere decir que las demoras sí se pasan al siguiente paso. Esto quiere decir que la seguridad no se tiene que poner al final de todas las tareas para proteger toda la secuencia del trabajo. Pero luego hay otra cosa, que lo sabemos de sobra. Si tenemos una serie, digamos, de 6 tareas, y cada una de ellas tiene la posibilidad de estar antes o después, es decir, terminar temprano, terminar tarde, en el momento que tenemos 6 en lugar de una, se fijan ustedes de que las desviaciones también sí se promedian, algunos de los menos se compensan con los máses. Y de hecho, la regla matemática nos dice que si tenemos 4 elementos con variabilidad, la relativa variabilidad de los 4 juntos es la mitad de la variabilidad de cada una de ellas. Y si tenemos más de 4, entonces, por supuesto, la variabilidad es menos de la mitad. Por eso tenemos que entender que una vez que quitamos las seguridades de cada una de las tareas individuales y las ponemos al final, tenemos demasiada seguridad. Sí, las mismas seguridades que no eran suficientes cuando estaban puestos a nivel de las tareas, una vez que se acumulan todas al final, tenemos demasiada seguridad. Es un desperdicio. Podemos recortarla. Pero esto quiere decir una cosa. Si tú quitas la seguridad de una tarea, no se te ocurre ni siquiera soñar, venir a trabajar y luego decirle a alguien, oye, ¿por qué no terminaste en el tiempo estimado? Porque no era un compromiso de terminar a tiempo. El tiempo, el estimado, quiere decir que tengo un 50% de probabilidad de terminar a tiempo y tengo un 50% de probabilidad de fallarle, hasta por una milla. Esto quiere decir que el mecanismo requiere que los recursos ya no sean juzgados conforme a su cumplimiento de sus estimaciones de tiempo. Puedes juzgarlos con respecto al cumplimiento del proyecto entero, pero no las tareas. Entendamos esto gráficamente. Miren, aquí tenemos una ruta. Una tarea, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta tarea. Ahora que entendemos que en cada una de ellas se representa un estimado de tiempo, muy negociado, por cierto. De hecho, cada uno de ellos contiene seguridad. Lo naranja son las seguridades. Y aquí, como lo tenemos en esta imagen, esta es una estimación sumamente conservadora. Dice que la seguridad es solamente el 50%. Generalmente es mucho más. ¿Qué hacemos? De acuerdo con lo que acabamos de decir. En este momento, la seguridad está metida, incrustada en cada una de las tareas por separado. Tienen razón. Lo que debemos de hacer es quitar todas las seguridades y llevarlas al final. Pero entonces, como decíamos, ya la seguridad es demasiada. Pues, ¿qué hacemos? La cortamos a la mitad. Con eso es más que suficiente. Acuérdense de que aquí tenemos tanta seguridad. La seguridad es más del 50%. Generalmente, en la ruta hay más de 4 tareas. No hay que hacer un doctorado con esto. No hay que ser muy preciso. Aquí estamos trabajando en un entorno que tiene mucha variabilidad. Cortarle la mitad es una regla muy buena. Así es como debe de ser. Y entonces, de acuerdo con lo que hemos dicho con respecto a que la mitad del tiempo de la seguridad, esto quiere decir que la seguridad que protege a la ruta entera tiene que ser una tercera parte del tiempo total, o en comparación con el tiempo que realmente debemos de estar trabajando en promedio, la seguridad es la mitad. Esto es una seguridad muy grande, por cierto, y esto es lo que queremos decir, porque estamos en un entorno que tiene muchísima variabilidad. Muy bien, nos regresamos. Déjenme leérselos de nuevo para que todo el mundo lo entienda claramente ahora y lo que significa. Trasladar las seguridades de las tareas al final de su respectiva secuencia de tareas no solo coloca la seguridad en el lugar en que debe de estar, sino que además requiere mucho menos seguridad que la suma de las seguridades que se quitaron de las tareas. Nótese que aquí estamos utilizando el concepto de agregación. Es uno de los conceptos más básicos de la estadística. Esto requiere que los recursos dejen de ser juzgados por el cumplimiento de sus estimaciones de tiempo.
¿Ya terminamos? No. Lo que tenemos que tener en cuenta es que existen otras dos cosas que también tienen que tomarse en cuenta. Esto es lo que yo llamo la metodología de la cadena crítica, que espero que proporcione una guía apropiada con respecto a dónde y cuánta seguridad debe insertarse en la planeación de los proyectos. Y para esto tenemos que entender una distorsión muy extraña que ocurre. Déjenme demostrárselos. Vamos a suponer que este es el PERT de un proyecto. Aquí están las tareas y en las tareas el número de días estimados para que se realice cada una de ellas. ¿Qué es lo que determina el tiempo de entrega de todo el proyecto? Bueno, todos lo sabemos, la ruta crítica. ¿Cuál es la ruta crítica en este caso? Bueno, pues es la que está ahora en anaranjado. ¿Lo será? Porque miren, la gente que inventó la idea de la ruta crítica, ¿hace cuánto? Hace como unos 60 años, definieron con toda precisión lo que era. Con toda precisión. Dijeron, la ruta crítica es la cadena más larga de tareas dependientes. Y es una definición correcta. Por supuesto, ¿qué crea una dependencia? Que una es la secuencia en que se tiene que hacer la operación. Solamente hay una secuencia. Pero ven, la primera vez que se implementó este concepto de ruta crítica fue en en el proyecto Polaris. Y ahí los recursos no eran importantes. Si no tienes suficiente, contrata a 10 personas más. Y no te alcanza, mete otras 50 personas. Ahí los recursos no eran problema, pero en tu entorno los recursos no son un problema. Claro que sí. Entonces, ¿qué sucede? Miren, veamos esto de nuevo, pero esta vez agreguemos un poquito más de información. Y la información que yo puse aquí, estas letras mayúsculas, son el tipo de recurso que se necesita para realizar la tarea. Entonces, esta tarea tiene que ser realizada por el recurso A, este tiene que ser realizado por el recurso B, y este también tiene que ser realizado por el mismo recurso. Parece ser que solamente tenemos un recurso B, un tipo de una persona de este tipo, o una unidad de este recurso, digámoslo mejor así. ¿Qué significa entonces tratar de hacerlo de este modo? Quiere decir que le estamos pidiendo a la misma persona que haga dos cosas al mismo tiempo. ¿Cuál es la probabilidad que esto suceda? Cero, por supuesto. Básicamente, por diseño, estamos haciendo un mal multitasking, un mal multitarea y estamos haciendo imposible. Estamos construyendo por diseño cosas no realistas. Por supuesto, ¿cuál debe ser la realidad? Una de estas tareas tendrá que ser hecha antes que la otra, lo cual quiere decir que se va a ver más o menos así. Ahora, ¿qué es lo que determina ahora el tiempo de entrega del proyecto? ¿Se fijaron lo que sucedió? Si esto y esto y esto y esto, esto es lo que se conoce como cadena crítica. De hecho, esto está totalmente alineado con el significado original de la ruta crítica. Esta es la cadena más larga de tareas dependientes. Pero como la palabra ruta crítica ya había sido capturada por esta distorsión, tuve yo que inventar un nombre nuevo y por eso le llamo la cadena crítica. La cadena a veces es porque la dependencia se debe a que hay un mismo recurso del cual no tenemos suficiente o por las dependencias en la secuencia de operaciones mismas. ¿Se han fijado ustedes que por definición la cadena crítica será más larga que la ruta crítica? En otras palabras, cuando ya estás considerando también el hecho de que tienes competencia entre los recursos, pues vas a obtener algo más largo. ¿Saben qué sucede debido a eso? Hablen con cualquier gerente de proyectos, en cualquier proyecto, y les va a decir que conforme van avanzando el proyecto, la ruta crítica va cambiando. No es que la ruta crítica vaya cambiando. Lo que está sucediendo es que la realidad te va revelando cuál es la cadena crítica y por eso parece que está brincando la ruta crítica de un lado a otro. En otras palabras, muchas cosas me conducen a pensar que se debe a la variabilidad, pero era simplemente que no habíamos entendido lo que estaba pasando. Pero aquí todo está determinado y sin embargo la secuencia y los recursos son los que dictan que la ruta más larga, la ruta que realmente dicta el tiempo total de entrega del proyecto,
va a ser el que está ahora centellando en la pantalla. La ruta, perdón, la cadena crítica, no la ruta crítica. Ahora fíjense en lo que está sucediendo. Si ese es el caso, entonces, ¿qué hay con respecto a las seguridades? Vamos a suponer que tomo el mismo proyecto. Lo que tengo que ver primero es la cadena crítica misma, que aquí está, operaciones. Ahora fíjense, acuérdense que todos estos estimados de tiempo incluyen seguridad también a nivel de la tarea misma. ¿Qué hay que hacer? Pues reconocerlo. Y luego que lo reconocemos, pues luego los colocamos todos al final. Todas esas seguridades al final. La seguridad agregada. Esto ahora es demasiado grande. Lo recortamos. Lo que tenemos aquí es lo que se conoce como amortiguador de terminación. Esto es lo que protege al proyecto entero. Pero espérame, este no es el proyecto entero, porque todavía nos falta otras operaciones, ¿se acuerdan? Aquí, estos ya tienen sacada la seguridad. Quitamos la seguridad a la mitad, la ponemos en el lugar correcto. ¿Y qué es lo que obtenemos? Tenemos los amortiguadores de alimentación. En otras palabras, la cadena crítica es la que dicta el tiempo total de entrega del proyecto, pero Murphy no se circunscribe a la cadena crítica, también opera en las otras operaciones. Tenemos que asegurarnos de que cuando Murphy nos pega en un lugar que no sea la cadena crítica, que esta perturbación no penetre en la cadena crítica. Y podemos darnos el lujo de hacer esto porque por definición tenemos aquí más tiempo. Estos son los amortiguadores de alimentación. ¿Quedó entendido? Espero que sí. Es muy sencillo. Casi. Veámoslo en un proyecto más grande. Mismo concepto. Tomemos algo que se parece más a los proyectos reales, con muchas más actividades. Aquí los colores representan los diversos recursos. Y de nuevo lo que tenemos que hacer es primero identificar la cadena crítica, y eso no es tan trivial cuando estamos viendo un proyecto ya mayor. Muy bien, precisamente por eso tenemos computadoras, así que no se preocupen por tener todas las tecnicalidades, el concepto basta. Además necesitamos la computadora para hacer estas tareas no solamente tediosas, sino que además esto es una receta cuando lo haces manualmente para cometer toda clase de errores. Las computadoras cometen un poquito menos errores. Pero bueno, aquí está la cadena crítica. Aquí está el reconocimiento de las seguridades. Ponemos todas las seguridades al final. Tenemos demasiada seguridad ahora, la cortamos a la mitad y hemos creado el amortiguador de terminación. Ahora, ¿qué hay con las demás actividades? Aquí están ya las otras actividades. Les quitamos la seguridad, la colocamos en el lugar correcto y hemos creado los amortiguadores de alimentación. Ustedes entienden que en un proyecto, aún en un solo proyecto necesitas una computadora, y en un entorno de multiproyectos, si no tienes computadora estás muerto. No porque sea tan difícil. Lo que pasa es que hay muchas probabilidades de cometer errores por la gran cantidad de detalles, y por supuesto que hay muchísimos softwares comercialmente disponibles en donde esta tarea de identificar la cadena crítica y mover la seguridad hacia el final de las rutas y la creación de los amortiguadores de alimentación y determinación. Hay muchos softwares que hacen esto precisamente. Muy bien. Déjenme leerlos nada más para resumir. La metodología de la cadena crítica provee una guía apropiada con respecto a dónde y cuánta seguridad debe insertarse en la planeación de los proyectos. Pero ahora llegamos a algo más todavía. ¿Se acuerdan de lo que decíamos? Déjenme ponerlo otra vez, lo voy a volver a leer. El segundo supuesto necesario. A diferencia de lo que popularmente se cree, tener una visibilidad detallada, tener una red de PERT demasiado detallada, casi garantiza que se pierda el control. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y he aquí algo que voy a demostrarles posteriormente. Para obtener un control excelente, conviene mantener el número de tareas en la red de PERT en menos de 300. Para proyectos enormes se puede necesitar utilizar el zoom. En otras palabras, tomamos una porción de esto que se considera como un proyecto por sí mismo, y ahí se pueden permitir de nuevo 300 tareas. A propósito, personalmente yo no creo que exista más de uno en un entorno.
¿Se puede? ¿Se puede creer hasta qué grado? No importa qué tan grande sea un proyecto, 300 tareas en el PERT es más que suficiente. No solamente basta, sino que es el mejor número. Porque si te subes a, no sé, ¿cuántas tareas hay en un PERT de un proyecto muy grande? De hecho, hay PERTs que los he visto con miles de tareas. Y he visto muchos PERTs que tienen más de 10.000 tareas. Y yo sostengo que esto es exactamente los lugares donde el PERT es tan detallado que hay cero control. Cero control. Y precisamente por eso, en esos casos, hasta después de haber hecho toda esta gran cantidad de trabajo, no están utilizando los PERTs para controlar los proyectos. Hay otra cosa, para poder construirlo, y vamos a ver exactamente cómo se construye un proyecto de solamente 300 tareas sin clavarnos en los detalles. Cuando construyamos estos PERTs, recordemos una cosa, muchas veces cuando tenemos proyectos semejantes, un mismo proyecto y luego otra vez otro proyecto semejante, no igual, pero muy parecidos. En ese caso, el utilizar plantillas significativamente reduce el tiempo de planeación y reduce las variaciones innecesarias. Resumámoslo todo ahora. La táctica es la siguiente. Para todos los proyectos se construyen las redes de PERT correctas utilizando plantillas cuando sea conveniente. Los tiempos estimados se reducen a la mitad y se insertan amortiguadores de proyecto y de alimentación de acuerdo con la metodología CCPM. Los proyectos se escalonan correctamente. Para que se tengan contingencias entre proyectos, se toman las acciones correctas para asegurar que los recursos estén conscientes de que sus estimaciones de tiempo solo serán consideradas como estimaciones. Ya no se les juzgará por cumplir los tiempos estimados. Un estimado es un estimado, no es un compromiso. ¿Quieres un compromiso? Vas a conseguir una estimación inflada. El plan resultante se utiliza para liberar los proyectos o operaciones en forma correcta. Y una cosa más. La habilidad resultante para planear se utiliza para establecer compromisos confiables y aceptables en las fechas de promesa de entrega para los proyectos nuevos. Sobre estos dos puntos quiero regresar después del descanso. Y luego, por supuesto, para explicar exactamente todo el mecanismo para hacer esto. Pero antes de tomar el descanso, quiero hablarles del supuesto de suficiencia. Y quiero dejárselos para que lo piensen. ¿Por qué planeamos en primer lugar? Ahí es donde entra el supuesto de suficiencia. La planeación no sirve de nada a menos de que le ayude significativamente a operaciones. ¿Tengo o no tengo razón? ¿Por qué digo esto? Porque he visto tantísimas veces que la planeación es un ritual. Ustedes saben que he visto yo más de una compañía donde el PERT está completo antes de que se entregue el proyecto, porque es parte de los entregables. El único uso para el PERT fue para completar el libro del proyecto para poder entregarlo. Entonces, déjenme preguntarles de nuevo, y si están de acuerdo conmigo, vamos a entrar a los detalles. La planeación no sirve para nada a menos de que le ayude significativamente a operaciones. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, si es así, continuemos con nuestra discusión dentro de 15 minutos. Durante el intermedio, nos hemos topado con algunas preguntas interesantes que ustedes enviaron. Sean ustedes los jueces de qué tan interesantes fueron las preguntas. Comencemos con la primera. Eli, por favor, ¿puedes abundar un poquito más sobre el hecho de que no es importante terminar cada tarea a tiempo, pero que es esencial terminar cada proyecto a tiempo? No es que el plan del proyecto consiste de una serie de tareas. Sí, tienes razón. Y sigues preguntando, cada tarea de la red debe de ser seguida para ver cómo ha avanzado de vez en cuando. Es correcto también. La terminación de las tareas conducirá a la terminación de los proyectos, sí, con el tiempo. Y luego terminas preguntando, si una tarea no se termina, ¿cómo podemos decir que el proyecto ha quedado terminado? Por supuesto que el proyecto no queda terminado si cualquiera de sus tareas no ha sido terminada. Todo lo que dices es correcto y sin embargo lo que sigo sosteniendo es de que no es importante terminar cada tarea a tiempo. Lo que es muy importante es terminar todas las tareas. No importa terminar las tareas a tiempo. Lo que es esencial es terminar el proyecto a tiempo.
Claro, algunas tareas no van a terminar a tiempo, otras tareas terminarán más rápidamente y lo van a compensar. Pero la última tarea de todo el proyecto entero, esa es la que tiene que terminar en el tiempo original. En otras palabras, el proyecto debe terminar a tiempo. Y hay que tomar en cuenta que sí, efectivamente hay que terminar todas las tareas, pero no quiere decir que tenemos que terminar las tareas en las estimaciones originales, porque se compensan unas con otras. Espero que haya quedado claro. Otra pregunta. De Brian es la pregunta. CCPM acepta que la incertidumbre es algo dado y la supera con un buffer o con un amortiguador de terminación, pero no debería de atacarse la causa raíz de la incertidumbre en lugar de estar soportándola con un amortiguador. Mira, CCPM acepta que existe la incertidumbre en la realidad. CCPM no acepta que casi toda la incertidumbre sea dada. La mayoría de las incertidumbres no están dadas, sino que se debe a los procesos y el modo en que se manejan los procesos y hay que luchar contra ella. Pero ahora mi pregunta es, ¿cuáles procesos son los que inflan la incertidumbre más? ¿El proceso particular de cómo hacemos una tarea en particular o los procesos mediante los cuales gobernamos a muchas tareas al mismo tiempo? Y lo que dice CCPM es que la mayor variabilidad proviene de los procesos que gobiernan al proyecto entero. Por ejemplo, si el proceso de la compañía es liberar a operaciones cada proyecto en el momento que se gana, eso es un proceso. Y este proceso genera una enorme variabilidad porque crea el mal manejo de multitareas. Y a través de esto la variabilidad se incrementa dramáticamente. Entonces lo que CCPM está diciendo es, aboquémonos a la incertidumbre. Primero que nada, ataquemos a la incertidumbre en los procesos generales, y esto es precisamente lo que estamos haciendo ahora. Comenzamos a atacar la incertidumbre que proviene de la liberación de los proyectos con demasiada premura. Luego la incertidumbre que proviene de trabajar en proyectos cuyas preparaciones no están terminadas. Y ahora estamos atacando el hecho de que liberamos todas las patas de un proyecto al mismo tiempo. Esto genera una gran incertidumbre para la terminación de los proyectos y para cuándo van a llegar las tareas a cada recurso. Entonces tendremos que ir dando otros pasos para reducir la incertidumbre general, pero luego llegará un momento en que tendremos que empezar a manejar la incertidumbre incrustada en los procesos específicos de tareas específicas, pero ya para entonces el entorno va a ser tal que sabremos en dónde enfocarnos y cómo enfocarnos. Y sí, aún entonces todavía tendremos que utilizar amortiguadores porque la creencia de que vamos a reducir la incertidumbre y a Murphy a cero simplemente no es realista. Va a haber cierto nivel de incertidumbre, se va a necesitar cierto nivel de seguridad o de protección, pero por supuesto conforme vayamos reduciendo y reduciendo la incertidumbre, vamos reduciendo de conformidad los amortiguadores, pero toda la idea es comencemos con las cosas que realmente cuenten, aunque no sean locales, y las cosas que realmente cuentan en términos de variabilidad son los procesos generales y eso es lo que debemos de atacar primero precisamente por ello. Muy bien, siguiente pregunta. Aquí me brinco algunas preguntas, por supuesto. En su ejemplo de las patas múltiples, pone amortiguadores de alimentación en algunas patas y no en todas. ¿Cuándo no se necesitan los amortiguadores de alimentación? La idea es que no pongas amortiguadores de alimentación en todos lados. El amortiguador de alimentación se necesita cuando una pata se integra con la cadena crítica. Ahí es donde hay que poner seguridad para evitar que Murphy nos pegue en todas las tareas de la ruta no crítica para transferir su mal impacto hacia la cadena crítica. Mientras la cadena crítica esté protegida, lo único que tenemos que proteger es la alimentación de las perturbaciones de la cadena misma. ¿Podemos hacerlo al 100%? No, pero sí podemos utilizar los amortiguadores de alimentación para prevenir una gran parte de eso, si no la mayoría. Entonces no traten de colocar amortiguadores de alimentación al final de cada ruta, sino solamente cuando cada ruta se integra con la cadena crítica. Siguiente pregunta.
Estamos ejecutando algunos proyectos. Este es Satish, por cierto, el que pregunta. Estamos haciendo algunos proyectos que consisten de la integración de miles de componentes, cada uno de los cuales implica una serie de operaciones y recursos. ¿Cómo podemos modelar un proyecto así dentro de 300 actividades? Satish, entiendo exactamente la sorpresa que surge en tu pregunta, que se percibe en tu pregunta, y es precisamente un punto de apertura fantástico para continuar con el proyecto y atacar precisamente lo que preguntas. De tal manera que déjame regresarme para continuar. Esta es la pregunta que nos está dando la pauta. Estamos hablando de planeación, y en planeación simplemente déjenme repetirles la táctica. Para todos los proyectos se construyen las redes de PERT correctas utilizando plantillas cuando convenga. Los tiempos estimados se reducen a la mitad y se insertan amortiguadores de proyecto y de alimentación de acuerdo con la metodología CCPM, y los proyectos se escalonan correctamente. Se toman las acciones correctas para asegurar que los recursos estén conscientes de que sus estimaciones de tiempo solo serán consideradas como estimaciones. Ya no se les juzgará por cumplir con los tiempos estimados. Y luego, dos oraciones muy importantes que nos dicen cómo se va a utilizar. Dice, el plan resultante se utiliza para liberar los proyectos o operaciones en forma correcta. Esto quiere decir que no todas las rutas al mismo tiempo. Se liberan las patas o las rutas en el momento correcto para que no se liberen demasiado temprano, para no intensificar el mal multitareas, y al mismo tiempo que no se liberen demasiado tarde para poner en peligro a la terminación del proyecto. Por eso los amortiguadores de alimentación se colocan ahí. Pero esa es la principal cosa. Pero existe otro uso de esta planeación. La habilidad para planear resultantes se utiliza para establecer compromisos confiables y aceptables en fechas promesa de entrega para los proyectos nuevos, porque uno de los problemas más grandes que existen en la actualidad es que cuando la fecha compromiso se da en el proyecto ya no es realista, y ahora operaciones tienen que hacer toda clase de malabarismos para tratar de cumplir con un tiempo no realista. Y aún en ese entorno quiero todavía terminar al 95% a tiempo, pero ¿quién dice que tenemos que tener este caos en nuestras manos? La planeación correcta no solamente nos da fechas de entrega confiables, sino también aceptables, porque algunas veces lo que se considera una fecha confiable desde operaciones es totalmente no confiable desde el punto de vista de ventas. Caray, si esa es la fecha, dice ventas, mejor no competimos porque vamos a perder el proyecto. Y entonces compites con con no sacar a tiempo ningún proyecto. Pero bueno, ahora viene el supuesto de suficiencia, lo que nos va a guiar todo el tiempo. La planeación misma no se hace para hacer planeación, no por la planeación misma, no es un ritual. La planeación no sirve para nada a menos de que le ayude significativamente a operaciones. Y eso es lo que debe de guiarnos cuando estemos haciendo la planeación. Muy bien.